Hello everyone. This is the third time I'm recording it. So we're going to start with the expected learning outcome. As you know, for each partial we have been working with two expected learning outcomes. The first for this third partial is you stack questions logically and correctly. Number 2 says communicate ideas and opinions by giving additional information using words which indicate cause, effect, or contrast. Bien, aquí vamos. Es la tercera grabación, pero no importa. Es un poco complicado, pero nos estamos acostumbrando. Como ustedes saben, para cada parcial se trabajó, en el caso de la materia de inglés, 2 aprendizajes esperados. Y ahorita para este tercer parcial vamos a trabajar estos dos. El número 1 es utiliza tag questions, ahorita vamos a ver a qué se refiere, de manera lógica y correcta. Y el número 2 dice comunica ideas y da opiniones empleando información adicional a través de palabras que nos indican causa, efecto o contraste. Bien, pues vamos a comenzar con las principales características de las tag questions. Van a ver que es como muy sencillo, entonces pues no creo que nos genere mucha dificultad. Bien. Tenemos what is a tag question. It says a tag question is a statement followed by a mini question. They are very common in English and they are used to ask something when we are unsure or just for confirmation. They mean something like, is that right? Or do you agree? People usually use tag questions when they expect a certain response like, for example, plastic is made from oil, isn't it? Tenemos aquí que es una tag question. Las tag questions son oraciones seguidas de unas mini preguntas. Son muy comunes en el idioma inglés, sobre todo en el idioma hablado, y nos van a servir cuando no estamos muy seguros o queremos que nos confirmen cierta información. Y significan algo así como verdad, como o no, o sí. Por ejemplo, ¿el plástico está hecho de petróleo o no? Tenemos aquí la información gramatical en español. Dice que es una tag question. Son mini preguntas que se colocan al final de una oración que, como ya les mencioné, esta oración puede ser afirmativa o negativa y nos van a servir para confirmar o negar algo. También tenemos las question tags, también se conocen como question tags. Son expresiones que nos van a permitir solicitar un feedback, que es una retroalimentación de nuestro interlocutor, o sea, la persona con la que estamos hablando, cuando afirmamos o cuando no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo no sé exactamente qué edad tienes, puedo hacer una afirmación y después utilizar el o no. ¿Tienes 17 o no? ¿No te gusta el queso o sí? Bien. Tenemos una basic structure, una estructura básica. For positive statement, we're going to write a negative tag, and for negative statement, we're going to write a positive tag. Si tenemos una oración en afirmación, nuestro tag question va a tener que ir en negación, y si tenemos una oración en negación, nuestro tag question va a ir en afirmación. Dice, notice the tag repeats the auxiliary verb or main verb when it's be from the statement and change it to negative or positive form plus the pronoun of the subject. Nota que la tag
question repite el verbo auxiliar, en este caso el verbo principal. Ahorita estamos trabajando el verbo, en el ejemplo, el verbo be, y lo cambia de, si está en afirmación, lo cambia a negación, y si está en negación, lo cambia a afirmación. Y agrega el pronombre. Si yo en mi oración tengo, por ejemplo, he is your brother, para escribir mi tag question me doy cuenta que está utilizando el auxiliar is en afirmación, entonces yo lo escribiría en negación, isn't, y después agrego el pronombre, que en este caso es he. Isn't he? ¿Él es tu hermano o no? Aquí tengo la negación. He is not your brother. Él no es tu hermano. Mi tag question quedaría como is he. Aquí tenemos la estructura básica en español. Lo que quiero que noten es lo siguiente. Si aquí en lugar de decir él es tu hermano, dijera, no sé, Saúl es tu hermano, en mi tag question no voy a repetir a Saúl, sino que voy a colocar el pronombre de ese sujeto. El pronombre del sujeto que corresponde a Saúl sería he. Bien. Y aquí tengo la síntesis. Si tengo una oración afirmativa, le voy a poner una comita y voy a escribir el auxiliar negativo de esa oración afirmativa y voy a agregar el pronombre. Si tengo una oración negativa, voy a poner mi coma y voy a escribir el auxiliar en afirmación de esta oración y el pronombre que le corresponda. Bien. Tenemos unas basic rules, unas reglas básicas. Tag question, use the auxiliary verb. With an affirmative statement, we're going to use a negative tag question. And with a negative statement, we're going to use an affirmative tag question. Todas las tag question van a utilizar un verbo auxiliar. Este es el que tenemos que identificar para estructurarla. Y dice que para una oración afirmativa voy a utilizar una tag question negativa. Para una oración negativa voy a utilizar una tag question afirmativa. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tengo esta oración. Tú no conoces la respuesta. Está en negación. You don't know the answer. Me doy cuenta que están utilizando el auxiliar don't, que es el auxiliar de negación en presente simple. Entonces voy a utilizarlo en su forma afirmativa, que sería do, y anexo el pronombre que le corresponde, que es you. You don't know the answer, do you? ¿Tú no conoces la respuesta o sí? Bien. Para trabajar las tag question, seguimos algunos pasos. So the first step is analyze the verb tense. Number 2 or second, write the affirmative or negative tag question as belong. And third, write the pronoun of the subject. Tenemos 3 pasos para utilizar tag question. La primera es analiza el tiempo verbal en el que está escrita la oración. Podemos hacer tag question en muchísimos tiempos, en presente simple, pasado simple, futuro simple y así. Entonces, primero tenemos que ver en qué tiempo está, ¿no? Número 2 dice, escribe la tag question como corresponda. Si tengo mi oración en afirmación, mi tag question va en negación. Si tengo mi oración en afirmación, mi tag question va en afirmación. Y después voy a escribir el pronoun, ¿sale? Aquí los tengo en español. Dice, primer paso, primero tienes que analizar el tiempo verbal. Les repito, se pueden trabajar tag question en muchísimos tiempos. Tenemos presente simple, progresivo, presente del verbo to be, pasado simple, progresivo, pasado del verbo to be, futuro simple, presente perfecto, pasado perfecto, auxiliares modales como es el caso de can, should, may, might, must. Y nosotros vamos a ir como pues poco a poquito viendo cómo se trabajan tag questions con algunos de estos, ¿no? Con los principales.
Número 2 dice, enseguida recuerda que tu tag question debe ir en un sentido opuesto al de tu frase inicial. Si la primera parte es afirmación, la segunda parte tiene que ir en negación y viceversa. Luego tengo el paso 3, después tienes que recordar que debes cambiar el sujeto de la frase, ya que no puedes repetir el que usaste en un comienzo, sino el pronombre en inglés. Por ejemplo, si mi primera oración dice, Karen es tu amiga, cuando yo haga mi tag question no puedo repetir Karen, sino tengo que utilizar el pronombre que le corresponde a Karen, que en este caso es she. Tengo Karen is your friend y mi tag question quedaría isn't she. Después tengo your house is red, tu casa es roja. Mi tag question tendría que utilizar el pronombre que le corresponde a mi casa. Como ustedes saben, la casa es una cosa y utiliza el pronombre it. Entonces quedaría your house is red, isn't it? Tu casa es roja o no. Luego tengo my sister and I are nice. Mi hermana y yo somos el sujeto nosotros, entonces por eso aquí en mi tag question voy a utilizar we. Mi hermana y yo somos agradables o no. My sister and I are nice, aren't we? Y finalmente tengo the students are super cool. Los estudiantes son super geniales. En este caso el sujeto son los estudiantes. Los estudiantes sería el pronombre ellos. Y quedaría the students are super cool, aren't they? Los estudiantes son super geniales, ¿o no? Bien. De manera general, pues así es como se trabajan las tag questions. Ahorita en el siguiente video vamos a ver las principales características de las tag questions que utilizan el verbo be. Les pido que vayan tomando nota porque al finalizar van a hacer una actividad con relación a la gramática que les estoy mencionando. Gracias.